Muy buenas tardes. Hay una parte de la metodología que nos lleva a redactar las categorías, ¿no? Variables en investigación cuantitativa, categorías en investigación cualitativa. Las categorías son conceptos jurídicos que forman parte de nuestra investigación y sobre los cuales establecemos una problemática. La vida, por ejemplo, es un concepto que de por sí no representa un problema a simple vista. Si vinculamos el derecho a la vida con la categoría eutanasia, probablemente sí encontremos una problemática, ¿no? Porque podríamos preguntarnos como problema, ¿de qué manera influye la eutanasia en el derecho a la vida? Entonces tenemos un problema que podría ser analizado, aunque de repente es uno que ya está demasiado tratado. En este recorrido que he tenido como asesor de tesis, he podido ver siempre la posibilidad de encontrar muchos problemas en la realidad. Recuerdo, por ejemplo, con bastante claridad, una estudiante, Maribel Chilón Salcedo, que trabajó una tesis que era sobre el formato de reporte de accidentes de tránsito y su impacto en las indemnizaciones ante choques de vehículos. Las dos categorías eran clarísimas. Por un lado, las indemnizaciones cuando hay choques y por otro lado, el FRAT o ese formato de reporte de accidentes de tránsito. Ella tenía la idea, al momento de hacer el trabajo, que ese formato era práctico para poder facilitar las indemnizaciones ante accidentes, pero que la policía, que era la encargada de usarlos, no lo usaba adecuadamente. Entonces, eso le generaba una problemática en ese sentido. En este sentido, ¿de qué manera influye el uso del formato de reporte de accidentes de tránsito en la disminución o en el cobro de las indemnizaciones ante accidentes de tránsito? Era interesante, se pudo trabajar y cada categoría podía tener subcategorías. Porque, por ejemplo, cuando uno analiza la responsabilidad en el tema de accidentes de tránsito, las subcategorías son fáciles de ver. Estamos hablando de accidentes de tránsito, por lo tanto, responsabilidad extracontractual. Hablamos de antijuricidad, de daño, hablamos de factores de atribución y el nexo causal. Mientras tanto, en el formato de registro de accidentes de tránsito, también había subcategorías, porque ese formato pertenece al derecho administrativo. Y entonces podías tener como subcategorías los elementos vinculados a un acto jurídico. Podías desarrollar, desmenuzar ese formato para encontrar que tenía, por ejemplo, un contenido, tenía, por ejemplo, un objeto, tenía, por ejemplo, una regulación que lo predeterminaba. Entonces, las categorías tienen subcategorías que permiten que uno pueda estudiar de mejor manera los problemas, porque va a ser más fácil interrelacionar las categorías, pero cuando quieres llevar a cierto nivel de precisión, te van a servir las subcategorías. Por ejemplo, el formato de reporte de accidentes de tránsito tenía que ver con el daño, no tanto, no tanto. Tenía que ver con la factoría de atribución, tampoco, ¿no? Tenía que ver con el nexo causal, yo creo que por ahí no estaba el tema. Tenía que ver con el comportamiento antijurídico, no necesariamente, pero sí tenía que ver con un aspecto que estaba alrededor de la categoría, que es la celeridad para cobrar las indemnizaciones. Entonces, eso ya no es parte de las subcategorías, sino del tercer elemento que hay que tener en cuenta, que son las dimensiones. Las categorías y subcategorías tienen dimensiones para poder cuantificarse y para poder estudiarse mejor. Si estamos hablando, por ejemplo, de este caso del formato de reporte de accidente de tránsito y la otra categoría que es indemnizaciones, la dimensión está en la celeridad del proceso de atención de la indemnización, porque ese es uno de los elementos que se van a tomar en cuenta para poder ver si ese formato era útil o no era útil. Veamos otro ejemplo. En determinado momento llevé a cabo una investigación
llevé a cabo una investigación que estaba vinculada a la educación financiera en mujeres a efectos de reducir la violencia económica. Que entonces teníamos dos categorías muy claras: la educación de mujeres, o la educación financiera, perdón, en mujeres, y por otro lado, la violencia económica, que es la que ejerce pues el hombre contra la mujer y que la tiene subyugada a través del dinero. ¿Por qué? Porque la otra persona, la mujer, no tiene, en ese caso concreto, la capacidad de generar ingresos. Entonces, se perjudica con la violencia económica, que es el germen de muchos problemas entre las parejas y en general de la violencia de género. Entonces, en primer lugar, la educación financiera tiene tres subcategorías clarísimas: acceso, uso y calidad. Acceso, la capacidad de acceder al sistema financiero; el uso, que es conocer, educarte sobre el sistema financiero; y la calidad, que es trabajar productos para fines específicos, para fines, digamos, claros, para darle al público objetivo lo que requiere. Por el otro lado, el otro aspecto, que es el vinculado a la violencia económica, también tiene sus categorías, que son el dinero, el hombre que lo usa inadecuadamente, el abuso, la denigración, entre otros. Entonces, se podía establecer una relación entre ambos. Y si me preguntas por la dimensión que era importante ahí era cuál era el volumen de mujeres, ¿no? El número de mujeres que podía haber accedido a educación financiera, el número de mujeres que podía estar teniendo, por ejemplo, ingresos económicos, para poder saber cuál es el número de mujeres que no los tiene y que por lo tanto puede ser pasible de violencia económica. Estos elementos que les comento, categorías, subcategorías y dimensiones, suelen formar parte de la tabla que permite eh, manejar una matriz de categorización y poder hacer el estudio, tener más claro cuáles son los elementos que conforman esta matriz. Muchas gracias.